Está en línea Gustavo Nefa. Gustavo es economista. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo andás? Gracias por llamarme. No, por favor, por favor. Bueno, contanos un poco tu lectura de lo que está ocurriendo en este momento con esta economía argentina que no nos satisface a ninguno, con un set de precios completamente desquiciado, con nuestro billete de mayor denominación con el que escasamente comprarías $3 y con un grado a mí me parece de incompetencia en la praxis que es notable, pocas veces visto, ¿no? Bueno, a ver, no se llega hasta este punto solo y sin provocarlo. Eh, Hay un déficit fiscal que todavía es muy grande. ¿Por qué? Porque no puede financiarse en los mercados internacionales y porque la deuda en pesos ha llegado a un nivel de saturación. Lo hemos visto en junio con una crisis de mercado muy grande. Tuvo que salir el Banco Central a imprimir billetes para recomprar bonos. Salvó ese mercado, pero ese mercado se está resintiendo en los últimos días. Esperemos que no pase lo que pasó en junio. Además, lo del dólar soja también produjo una emisión. Acuérdate que se compraba a 140, se lo vendía, se compraba a 200, se vendía a Ujú. 140 esos dólares, con lo cual el nivel de inflación, por más que haya bajado a 6,3, se va a mantener sostenido más en esta última etapa del año, donde hay presiones sobre el tipo de cambio porque hay muy poca liquidación de exportaciones. Es el trimestre de menor exportación, es atravesar el desierto hasta la cosecha fina de enero. Y por otro lado tenés un alto déficit fiscal, muchos reclamos en la calle. Lo hemos visto estos últimos días, los moyanos visitando a Massa pidiendo bonos, pidiendo exenciones de ganancias, pidiendo etcétera, etcétera. Todo esto hace que se resienta la recaudación. Pero bueno, hay urgencias. La economía argentina entró en una fase donde hay mucha pobreza, donde hay mucha desocupación encubierta. Es decir, ¿cómo hacemos para Mm, transformar los planes sociales en trabajo genuino? Acá hace falta inversión privada. Bueno, encarguémonos de no espantarla. No claro. espantarla significa ir por dos caminos básicos. Bajar los gastos del sector público, que el sector público se ajuste como se ajustó el sector privado. Que baje el déficit fiscal y que no tenga que monetizar, que imprimirse para solventar el déficit fiscal. Y segundo, el tema de bajar los impuestos, obviamente, para bajar los gastos públicos y sobre todo bajar las retenciones a las exportaciones. El único camino que tiene la Argentina en un mundo también que se va cerrando, se va desglobalizando, es apostar por lo genuino, porque se va a avanzar y lo hace de manera barata, que es, Mm, con tipo de cambio obviamente devaluado, exportar, producir acá, exportar. Bueno, para eso necesitas retenciones cero. Hay países que incentivan la exportación dándole incentivos a las exportaciones. Acá todo lo contrario, se le mm. castiga para poder recaudar más, porque es un impuesto fácil de recaudar. Bueno, hay muchas reformas acá, reforma fiscal, reforma del Estado, a nivel de estructura, reforma laboral y reforma previsional. La reforma previsional es algo pendiente y algo de lo cual sufren todos los países del mundo, con el envejecimiento de la población y obviamente con la mayor cantidad de beneficiados por distintos gobiernos, que están metiendo gente al sistema de previsión, sin, obviamente, aportantes en forma proporcional. Así que bueno, son muchas reformas para hacer. Bueno, decime, en este esquema, ¿no? Por supuesto, esto requiere de poder político. Rodríguez Larreta tiene su visión, él pide un pacto corporativo que involucra el 70%. Muchos mirando la previsión electoral del año próximo dicen hay que ganar en primera vuelta con más del 55 para tener este volumen político en el Congreso de la Nación Argentina. Después viene el tema de las provincias, pero de todo lo que viene me parece que lo más difícil a nivel global es el debate por el tema jubilatorio, ¿no? Por lo que vos decías, es decir, la población es cada vez de mayor edad. De hecho, dependiendo mucho de las condiciones económicas, la mayor edad no significa necesariamente la decrepitud, etcétera. El horizonte. El otro día me contaban, qué sé yo, por ejemplo, en California, Estados Unidos, ¿no? Que el argentino promedio imagina como el sumum. Las jubilaciones se están volviendo prietas en cuanto a su rendimiento y muchos matrimonios mayores empiezan a alquilar habitaciones para poder compartir gastos. Es decir, el problema evidentemente es muy fuerte, ¿no? Sí, 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 por eso decía que era un problema global compartido con los demás países. Y más, en otros países es peor con el envejecimiento de la población que alcanza expectativas de vida mucho mayores que acá en Argentina. Es un tema global. A ver, y los sistemas previsionales se tienen que adaptar a esos cambios. Por lo tanto, tendría que subir la edad de jubilación y obviamente aumentar la cantidad de aporte. Pero bueno, estos son temas pendientes
es difícil que se hable en una etapa de emergencia. Yo creo que el gobierno está enfocado más que nada en su agenda electoral. Fíjate cómo se movieron básicamente en Congreso para saber si se eliminaban las PASO o no se eliminaban las PASO. Algo que a nadie le importa acá en Argentina, hay que solucionar problemas de la población, no de los políticos. Los políticos son los que se benefician, en definitiva, son los que están, digamos, llevando la agenda a otro lado. El foco tiene que volver a recomponer el salario, el foco tiene que tiene que estar enfocado a recomponer la inversión privada, y de eso no se trata de medida. Es decir, acá hay que tomar claras medidas en pos de esa dirección. Hay muchos servicios, Argentina tiene una mano de obra calificada y es brillante en ese sentido, basta con ver qué cantidad de argentinos triunfan en el exterior. El tema de los servicios de alta calidad, sí, claro. la industria del conocimiento. Se ha visto una medida muy positiva a favor, que es poder darle la facilidad a la industria del conocimiento, que exportaría más o menos unos 10.000 millones de dólares el año que viene en materia de servicios, de los 80 mil que debería exportar, como para dejar 20% sin liquidar. Ahora, sigue siendo insuficiente. Es decir, vos exportás servicios por $100, 20 podés mantenerlos en dólares. Los 80 restantes hay que dárselos a el Banco Central a un valor irrisorio, a 146. Bueno, lo único que se logra con eso es que toda esa gente, toda esa muchachada, que son, como no está cuantificado, no podemos saber cuántos son, pero son miles, terminan usando monedas digitales o algún tipo de recurso y no liquidan acá en la Argentina. Es peor todavía. Sí, exactamente. Pero bueno, a ver, no es el único camino. Cuando yo hablo de exportaciones, en el centro las agroindustriales, sí. no la industria del conocimiento, nos quedemos ahí. Podemos llegar a ser India con salarios muy baratos y exportando al exterior servicios informáticos. Bueno, eso es un tema de discusión. Yo me refiero más que nada al complejo exportador de bienes básicos que Argentina posee y su transformación. Es decir, acá hay una reforma que hay que hacer, una revolución que hay que hacer con el litio, hay que hacer un plan de desarrollo petrolero que no solo incluye Vaca Muerta, hay muchas otras inversiones que tienen que hacerse, minería, etcétera. Son inversiones a largo plazo que requieren muchas inversiones. El riesgo país está en 2.800 puntos. No tiene acceso al financiamiento internacional más que de organismos internacionales que todavía nos siguen bancando. Es difícil. No veo un horizonte a corto plazo muy positivo y menos con la agenda que quiere proponer el gobierno de acá a un año, que para ganar las elecciones es un plan bastante cortoplacista, ¿no? Sí, claro. Ahora, en este sentido, hace no demasiados días, Alfonso Prat-Gay, en un programa en La Nación Más, dijo que el fondo se mostraba excesivamente condescendiente con el gobierno, a diferencia de lo que había hecho en el acuerdo del gobierno de Mauricio Macri. ¿Vos lo ves igual eso? Mira, el FMI cambió su postura desde hace años, no es de ahora. Está mucho más benevolente, mucho más permisivo, está acompañando políticas heterodoxas. Acordate lo que era el FMI en el 2011-2012, cuando tuvo que decirle a Portugal, a Grecia, que los salarios públicos se bajan entre el 15 y un 20%, cuando hubo un ajuste feroz en su economía, y aún así no pudieron solucionar todos sus problemas, pero por lo menos lograron ajustes estructurales importantes, que nada de eso pasó acá en Argentina. El FMI acompañó, porque sabe también que tiene parte de la culpa, haberle otorgado en su momento el 56% de su portafolio de préstamos cuando no necesitaba préstamos, obviamente antes de la pandemia. Después de la pandemia aparecieron todos los países pasando la borra, pero el FMI tenía una concentración excesiva en Argentina. Entonces cuando vos le debes mucho a alguien, si bien es un problema, el problema lo tiene el otro, que concentró su riesgo en una sola jugada. Bueno, eso es la Argentina. Argentina significó muchos problemas internos para el FMI. Y lo que quiere hacer ahora, me parece, es tratar de acompañar en este momento, que sabe que no puede pedir mucho. Y sabe que tampoco Argentina lo va a hacer. El núcleo duro del kirchnerismo estaba para romperse, ya lo vimos. De hecho, rompió la bancada el hijo de Kirchner. Bueno, ayer lo volvió, ayer el hijo de la vicepresidenta volvió a decir eso, y el Cuervo Larroque ha dicho que el acuerdo está caído. Exactamente lo que acabo de decir, justo. Sí, ¿no? Rompió, digamos, filas en diputados y obviamente ya sabemos la opinión
de quienes forman parte del núcleo duro, digamos, que le dio vida, digamos, a esa coalición, pero es que ahora quedó reducido, obviamente, en un segundo plano por el fracaso mismo económico que significa. Acordate Clinton en los 2000, cuando decía, es la economía estúpido, significaba que para ganar una elección tenía que darle bienestar a la población, menos inflación, más ingresos, más poder adquisitivo, crecimiento. Bueno, todo lo que pasó en los últimos años ha sido deplorable, pero en muchos países se sobrepusieron. O sea, acá hay un tema de pandemia en el medio, que obviamente sacudió el tablero, pero por otro lado estaban aquellos países que estaban en mejores situaciones por lo que habían hecho antes para poder afrontar esa pandemia. El crédito es fe, ¿sí? Viene la palabra fe, es dar pensando que te lo van a devolver. Argentina perdió la fe hace rato, ¿sí? Hace muchos años, y eso no puede cambiar de un día para el otro, hay que reconstruirlo, pero con políticas acertadas, es decir, y no combatiendo el capital precisamente. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Gustavo, que tengas una buena jornada, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego, Gustavo Nefa, economista. Cierro con esto.